Buenas noches, queridos amigos. Gracias por estar presente esta noche en la lectura de nuestro libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas de Marian Rojas Estapé. Este es el tercer libro que leemos de la autora y el séptimo libro del año que nos acompaña con todo el aprendizaje que nosotros necesitamos para cambiar nuestra vida. Recordemos nuestra dinámica del club de lectura, muy simple, ustedes ya la conocen. Cada noche leemos un fragmento del libro hasta que terminemos finalmente de leerlo, pero previo a ello hacemos una introducción con algunos ejercicios de inteligencia emocional que nos permiten adentrarnos mucho más en el aprendizaje de cada noche. Les doy la bienvenida, gracias por su disciplina y por su puntualidad. Como les adelanté, el libro que estamos leyendo nos permite a nosotros recordar que nosotros no somos lo que nos pasa, sino nosotros somos los que decidimos hacer con lo que nos pasa. Así que mucha atención con el mensaje de este libro y empecemos conociendo un poco también del arte del descanso. Este libro está muy relacionado con todas las enseñanzas que venimos aprendiendo porque nos muestra un estudio realizado por Claudia Hammond, ella es autora y profesora de psicología galardonada a nivel internacional, donde ella hizo un estudio respecto a las 10 actividades más reparadoras del ser humano. Con esto no hablamos de dormir simplemente, sino de actividades que nos permitan conectar con un descanso profundo. Estas son las 10 actividades más reparadoras que han sido producto de la encuesta del RESTEX que se realizó a nivel global. Hemos ya conocido las 7 primeras. Vamos a conocer la octava actividad más reparadora que estoy segura que ustedes también la han aplicado. Y se trata de soñar despierto. ¿Quién no ha soñado despierto alguna vez? E inclusive esto lo hacíamos con más frecuencia cuando éramos niños. Ahora de adultos hemos perdido un poquito la práctica, pero qué bueno poder conectar con esta actividad. ¿Por qué sería importante soñar despierto? Esto es una recarga mental para el ser humano. Normalmente vivimos día tras día, minuto tras minuto, hora tras hora, haciendo algo, haciendo alguna actividad. Al nosotros soñar despiertos, esa acción hace que nos desconectemos de esas tareas cotidianas y de esta forma evitemos que nos desgastemos o que nos fatiguemos mentalmente. Eso que consigue que cada persona mejore su capacidad de atención. Soñamos unos instantes despiertos y luego retomamos nuestra actividad del día. Esto hace que nuestro cerebro no se sobrecargue y sobre todo permita que las áreas del cerebro que se dedican al razonamiento y a la concentración estén más potenciadas. Además, que a nivel neurológico se activa la red neuronal por defecto. Cuando estamos soñando despiertos, no quiere decir que el cerebro deje de hacer algo importante. Al contrario, se activa esta red que es la responsable de los procesos de autorreflexión, de la planificación futura y también de la memoria autobiográfica, de lo que a nosotros nos va pasando día a día, refrescarlas en nuestra mente. Además de que también podemos procesar mejor la información y consolidar los recuerdos. A veces cuando hacemos las cosas rápidas, al día siguiente ya ni nos acordamos qué hicimos el día anterior. Sin embargo, si hacemos una pausa para soñar despiertos en algo, esos recuerdos se consolidan un poco más y ya no pasan desapercibidos. También a nivel neurológico se activa la creatividad y la resolución de problemas. Recordemos que nuestro cerebro constantemente hace conexiones entre ideas y recuerdos que se almacenan en distintas áreas del cerebro. Entonces, cuando estamos soñando despiertos, es como si tuviéramos una incubadora en la mente para nuevas ideas. Pruébenlo en algún instante del día y comiencen a divagar soñando en cualquier proyecto, cualquier actividad que quieran hacer y van a ver que van a surgir ideas nuevas. Así inclusive han surgido las mejores ideas, grandes inventos, momentos de creatividad del ser humano. Yo les voy a recomendar un ejercicio para que ustedes puedan practicar esta actividad. Si les resulta un poquito complicado, recordemos que la práctica es el maestro. Este ejercicio se llama el viaje interior guiado. Mezcla muchas herramientas que nosotros ya hemos tenido la oportunidad de conversar. Vamos a practicar el soñar despiertos, pero de manera intencional. Quiere decir que busquemos durante el día un lugar y un espacio de tiempo. Puede ser de 10 minutos promedio
Estén en un lugar tranquilo donde puedan estar sentados o puedan estar recostados, pero que no tengan ninguna distracción. Si gustan, ponen música suave pero sin letra para no dispersar la mente. Cierren los ojos y piensen en cualquier lugar que a ustedes les traiga paz y felicidad. Puede ser un lugar que ya conozcan, un lugar de su pasado, de su infancia, de su adolescencia, o un lugar que aún no conozcan, un lugar al cual quieran viajar, al que han visto en libros, al que han visto en películas, en videos, en documentales. Cierren sus ojos y piensen en ese lugar. Cuando lo hagan, van a utilizar todos sus sentidos. No solamente van a poner a razonar la mente, sino que mientras están imaginando ese lugar, van a activar la vista. ¿Qué están viendo en sus recuerdos? Luego, ¿qué olor sienten en el ambiente del recuerdo? ¿Qué sonidos están escuchando? Procuren sentir con el tacto el viento que pasa, la propia textura de su piel o de los objetos que están alrededor de ustedes. Si, por ejemplo, piensan en alguna playa, sientan la arena, la brisa del mar, toquen las piedritas, huelan la brisa, vean el cielo, las nubes, el ambiente. Activen todos los sentidos en esos 10 minutos que son para ustedes. Y mientras lo están haciendo, divaguen libremente. No busquen estructurar ese sueño, simplemente lo que venga en ese momento. Si es que viene algún pensamiento del día a día, obsérvenlo y déjenlo pasar. Puede que mientras estén soñando, estén pensando, ya se va a hacer tarde, ya tengo que hacer más tarde otra cosa, estoy perdiendo el tiempo. Si pasa eso, que llegue ese pensamiento y que pase de largo y vuelvan a concentrarse en la sensación de paz que le da ese momento. Cuando terminen este ejercicio, este viaje interior guiado, regresen lentamente a la realidad. Comiencen a mover físicamente sus dedos, los pies, las manos, un poquito los hombros, respiración profunda y cuando ya se sienten listos, abran los ojos. Estoy segura que van a notar una sensación diferente, con más calma, más creativas e inclusive renovadas. Procuren hacer esto al menos una vez al día. Y si me dicen que no tienen tiempo, aunque se háganlo el cierre de semana, que quizás ya no tenga tanto trajín, pero cuanto más veces lo hagan, van a activar más su creatividad. Procuren elegir siempre un lugar diferente. E inclusive incluir personas, de repente personas de su pasado, personas que quieren conocer, momentos de su día. Ese ejercicio sin duda les va a ayudar mucho para que ustedes puedan seguir practicando en su inteligencia emocional. Y dicho esto, vamos a entrar directo a la lectura de nuestro libro. Hoy día vamos a retomar donde nos quedamos el día de ayer. Recordemos que cada noche leemos un fragmento. Ahora estamos en la página 75 del libro virtual. Si ustedes tienen el libro físico, pues mucho mejor, para que puedan hacer sus anotaciones. Si no, las invito a que anoten los fragmentos, las frases, las palabras nuevas en una libretita aparte para que sea a modo de recordatorio y también a modo de investigación. Recuerden que cualquier cosa nueva es importante que activemos, que seamos curiosos, que activemos la creatividad e investiguemos qué significa, qué otro autor ha hablado del tema, cómo lo puedo aplicar en mi vida. Al término de la lectura, nosotros hacemos un conversatorio donde podemos reflexionar cómo utilizar lo que hoy día aprendemos en nuestra vida diaria. Hemos iniciado el día de ayer con la lectura de este capítulo que es el perdón. Y dentro de este capítulo, la autora nos estaba contando un viaje que ella hizo a Camboya. Este es un viaje que también ella ha mencionado en otro de sus libros. Y en este viaje ella nos está contando cuando conoció a May. Aquí ella habla respecto a cómo era el tema de la prostitución de las niñas en Camboya y cómo ella se sentía muy dolida, muy sentida por esta experiencia. Y dentro de ella, ella conoce a May. Cuando May le cuenta, le da respuesta a una pregunta que la autora le realiza. La autora le pregunta si es que ella es feliz. Y May le contesta, ahora sí, quiero ser periodista para escribir cuentos para niños, para que sus madres se los lean. Los cuentos tienen que tratar de cómo los padres quieren y cuidan a sus hijos y no los venden para la prostitución. Qué respuesta más firme, conociendo sobre todo la triste historia de vida que ha tenido May, que incluso tenía 13 años en esa fecha.
Ahí nos quedamos el día de ayer. Ahora continuemos con el desenlace de esta historia. May había tocado la fibra de la prostitución sin miedo, sin pestañear. Un sudor frío recorrió mi espalda. Tras unos segundos de silencio, recuperé mis fuerzas y pregunté, ¿te vendieron? Sí, mi abuela, y nunca lo entenderé. Silencio. Levantó la mirada y continuó. No tengo padres. Mis recuerdos empiezan con mi abuela, con la que yo vivía. Hace un año me llevaron a la casa de un empresario extranjero mayor. Éramos muchas chicas en la casa. Algunas cocinaban, otras limpiaban. Un día me llamó a su habitación, me quitó la ropa y me hizo cosas horribles que yo no sabía que existían. Yo solo gritaba, pero nadie podía escucharme. La abracé para intentar consolarla ante semejante evocación, pero ella no traslucía dolor alguno. Parecía recordarlo desde la distancia. Prosiguió. Esto se repitió otros días hasta que me di cuenta de que no podía aguantar más. Decidí escaparme y una noche salté la verja y me fui. No sabía a dónde ir, no tenía sitio al que volver. Recordé que hacía tiempo había conocido a un señor de la India que nos traía arroz al barrio cuando no teníamos comida. Era un hombre bueno. Me fui a la casa donde él vivía. Él era un misionero. Yo nunca había oído hablar de Christians. Él me habló de su Dios y de cómo murió en una cruz. Yo no he sido educada en ninguna religión, pero me interesó su historia y pregunté, ¿cómo lo superó? Su respuesta fue, les perdonó. Comencé a acudir por las mañanas a la pequeña capilla cercana y hablaba con ese hombre puesto en una cruz de madera. Le pedía que me ayudara a perdonar para librarme de la angustia y de la rabia. Un día, mientras estaba sentada en el suelo, me di cuenta de que ya no sentía odio ni enfado. He perdonado al extranjero. Desde ese día mi vida ha cambiado. Empiezo a vislumbrar emocionada una solución viable a tanto dolor. Continuó. El misionero se estuvo informando sobre cuál era el mejor lugar para llevarme. Finalmente decidimos denunciarlo a la policía, que fue la que me trajo aquí. Días después conocí a Somali. Ahora soy feliz. Tengo una madre y muchas hermanas. Es fundamental superar el dolor tan inmenso a través del perdón. No existe otra manera para alcanzar la paz. Yo lo intento con mis hermanas, sisters, como se llaman entre ellas en el centro. Las quiero, las escucho. Soy muy afortunada, soy muy feliz. Hablé con May largo y tendido. Me resultaba impresionante cómo el poder del perdón había sanado sus heridas más profundas. A lo largo de las semanas siguientes intenté seguir el modelo del perdón que ella había mostrado. Me marcó profundamente. Estudié, leí todo lo que encontraba sobre la capacidad de perdonar y fundamenté el proceso en comprender es aliviar. Esto significa que cuando comprendes o entiendes las razones que impulsan a alguien a herirte, su biografía, su forma de ser, su envidia, sus conflictos internos, consigues aliviar tu sufrimiento. Esta parte es clave. Cuando nos cueste un poco poder perdonar o estar en el mismo proceso, comprender es aliviar. Esta frase les recomiendo que la puedan anotar, que la tengan en un lugar visible. Recordemos que cuando comprendemos no solamente se trata de conocer qué le pasó, sino de entender las razones que impulsan a cualquier persona a herirte. Desde lo más simple. Si salimos y quizás tomamos un taxi y el taxista es malcriado, molesto y nos contesta mal, comprendamos. Quizás le pasó algo en ese día, quizás tuvo un mal roce anterior.
E inclusive cuando conocemos a alguien nuevo y quizás no nos mira bien o con mala cara, también comprender, buscar el por qué, qué razones lo pueden impulsar. ¿Por qué? Porque a nosotros también nos pasa. Hay días que estamos de mal humor y decimos algo sin querer queriendo y podemos estar hiriendo a alguien. Pero quizás en ese momento también nos pasó algo. Entonces, eso es muy importante, por eso les comento desde lo simple aplicándolo en el marco de la vida real. En el caso de May, ella, rabiosa contra su abuela que la había vendido, me decía, ella ante la desesperación de no tener nada, buscó una solución fácil, sin maldad, para que mis hermanas tuvieran de qué comer. Miren cómo ella le da la vuelta a esa acción horrible que tuvo su abuela. No es que la justifique, pero esta es una respuesta en base al perdón que ella ya hizo con su abuela. Existe gente mala, por supuesto, pero la mayor parte de la gente que te hiere tiene sus razones. A veces ni ellos mismos la conocen, pero si las buscas, si indagas, puede sorprenderte el consuelo que recibes. El sufrimiento en la vida puede ser realmente doloroso y tormentoso, razón por la cual hay que luchar para superar ese daño. Cuando uno se encuentra anclado en un odio, cuando uno no es capaz de sanar las ofensas o humillaciones recibidas, puede convertirse en alguien resentido, agrio y neurótico. Para evitar esas consecuencias negativas, incluso en los casos en los que quien provocó el trauma no tiene justificación posible, a la víctima le conviene egoístamente perdonar. El drama y el trauma que a unos aplasta y destruye, a otros los fortifica y regenera, dotándoles de mayor capacidad de amor. Un ingrediente tóxico derivado de lo que estamos hablando es el resentimiento. Resentimiento. Quiere decir la repetición de un sentimiento. Resentimiento. Y de un pensamiento de forma recurrente y perjudicial. Todas las religiones y sistemas éticos tienen en el perdón uno de sus ejes básicos. El budismo lo trata en profundidad. Existen lecciones magistrales de Buda sobre la necesidad del ser humano de perdonar. En el judaísmo, el concepto de perdón es fundamental, muy similar al que poseen los cristianos. Para expresar este tema, paso a relatar una historia impresionante. ¿Y si no se puede comprender de ninguna manera? Simón Wiesenthal fue un judío austriaco de profesión arquitecto. Tras haber estado internado en 5 campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, fue liberado en Mauthausen por los americanos en 1944. Una vez recuperado, comenzó su tarea, más que conocida, de implacable cazanazis por todo el mundo. Consiguió llevar ante los tribunales a más de 1000 nazis. En sus libros, El girasol y los límites del perdón, relata su historia personal y su idea ante el gran dilema del perdón. La anécdota que marca sus páginas y su vida es la siguiente. Un día, estando en un campo de concentración, una enfermera le pidió que la siguiera. Fue llevado a una habitación donde un joven de la SS Carsey, moribundo de 21 años, le hizo una petición peculiar. Había recibido una bala mortal y estaba agonizando. Carr, el moribundo, vendado casi totalmente, sin apenas poder hablar, solicitó a la enfermera que le trajera a un judío antes de morir porque quería hablar con él. Durante las horas que siguieron, Simón se mantuvo al lado del joven quien le iba relatando su vida. Necesitaba expresar quién era,
su infancia y cómo había acabado en las juventudes de la SS cometiendo atrocidades. Eckhart, que se estaba muriendo, había sido pues un asesino en esta guerra. Reveló a Simón, mientras le agarraba fuertemente de la mano, una de las mayores brutalidades que había realizado, azotando y agrediendo brutalmente a familias judías para terminar quemándolas en una casa de Dnipropetrovsk, actual Ucrania. Carr proseguía su relato, incidiendo en los aspectos que más dolor le provocaban, entre ellos la mirada de un niño pequeño que intentaba saltar por la ventana al que él le disparó. Durante las horas que permaneció a su lado, Simón no musitó ni una palabra. Las últimas palabras de Carr fueron: estoy aquí con mi culpabilidad. En las últimas horas de mi vida tú estás aquí conmigo. No sé quién eres, solamente sé que eres judío y eso es suficiente. Sé que lo que te he contado es terrible. Una y otra vez he anhelado hablar sobre ello con un judío y suplicar su perdón. Sé que lo que estoy pidiendo es demasiado para ti, pero sin tu respuesta no puedo morir en paz. Simón no lo resistió y salió por la puerta. Su libro ahonda esa cuestión. ¿Debería haberle perdonado? ¿Fue mi silencio al lado del lecho de aquel nazi moribundo arrepentido correcto o incorrecto? Esta es una profunda pregunta moral que desafía la conciencia. El meollo del asunto es la cuestión del perdón. Olvidar es algo de lo que solamente el tiempo se ocupa, pero perdonar es un acto de voluntad y solamente el que sufre está calificado para tomar la decisión. La situación que he descrito provocó en Simón un gran dilema moral sobre la culpa, la capacidad de perdonar y el arrepentimiento. En la segunda parte del libro, Los límites del perdón, entrevistó a 53 pensadores, intelectuales, políticos, líderes religiosos, judíos, cristianos, budistas, testigos de genocidios de Bosnia, Camboya, Tíbet y China, sobre qué habrían hecho en su lugar. 28 de ellos respondieron que no serían capaces de perdonar. 16 hablaron que sí era posible y 9 no tenían clara su postura. De los que sí apostaban por el perdón, la mayoría eran cristianos y budistas. La posición del Dalai Lama basándose en el drama del Tíbet era de apoyo al perdón, pero sin olvidar para que nunca jamás puedan volver a suceder atrocidades semejantes. Este libro, que no llega a ninguna conclusión en este tema porque en última instancia se trata de un tema de conciencia, representa un clásico sobre el perdón y la reconciliación desde diferentes puntos de vista, tanto religiosos como personales. Perdonar no significa aceptar que lo que la otra persona cometió fuera aceptable o comprensible. Esta parte es importante, la voy a repetir. Perdonar no significa que tú estás aceptando que lo que la otra persona cometió fuera aceptable o comprensible. En ocasiones, el crimen es tan atroz e inhumano que no existe forma de descifrar la conducta del otro para que ello produzca un alivio. Pese a todo, aún en esos casos, el perdón es necesario porque el dolor que genera no merece estar anclado en tu mente. Por culpa de esa herida, de ese veneno, de ese resentimiento, puedes convertirte en alguien amargado al no ser capaz de soltarlo. Perdonar alivia el dolor causado, evita el resentimiento y por ello abre a la víctima las puertas del futuro, que sin él estarían inevitablemente cerradas.
La capacidad de perdonar es exclusiva de la víctima, no depende del arrepentimiento de quien provocó la ofensa. El perdón libera de cargas y ayuda a seguir adelante aunque la causa sea terrible, aunque el que la provocó no se arrepienta. En mi experiencia clínica, siempre compensa. El perdón es un trampolín, un puente seguro para la liberación del dolor, pero en ocasiones puede resultar imposible. Perdonar es ir al pasado y volver sano y salvo. ¿Qué les parece esta frase, chicas? Perdonar es ir al pasado y volver sano y salvo. Si no perdonamos, si no somos capaces de purificarnos, podemos quedarnos anclados en el rencor, el odio y la revancha. En la revancha decido que quiero devolver la ofensa al otro. Quiero que sufra y que le sucedan cosas negativas. En el rencor me mantengo herido, apuñalado y no soy capaz de olvidar y superarlo. Si esto no sucede, seremos incapaces de recuperar la paz y el equilibrio. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo perdonar? Lo primero, la primera recomendación es aceptar lo que ha pasado. No niegues la realidad. Segundo punto, intenta comprender lo que ha sucedido con perspectiva. A veces somos protagonistas de algo ajeno donde no hemos podido intervenir de ninguna manera. La vida conlleva injusticias y complicaciones que no podemos controlar. Punto 3. Intentar alejar la imagen del escenario mental usando, por ejemplo, técnicas como el EMDR, que es una técnica que la autora ya nos habló en libros anteriores para tratar casos de traumas muy complejos. El EMDR, desensibilización y reprocesamiento por los movimientos oculares, en sus siglas en inglés, fue descubierto por Francine Shapiro en 1987. Es un abordaje psicoterapéutico y una técnica empleada para trabajar el trastorno de estrés postraumático. Trastorno de estrés postraumático. Ya sabemos que esto se corresponde a todos los síntomas que quedan en el cuerpo del ser humano y en la mente después de haber sufrido un trauma. Integra elementos diferentes, integra elementos de diferentes enfoques psicológicos. Usa la estimulación bilateral mediante movimientos oculares, sonidos o tapping, golpecitos, por los que se estimula un hemisferio cerebral cada vez. El EMDR presenta múltiples estudios de validación científica. Es útil para pacientes con traumas severos, muertes, atentados, abusos psicológicos o físicos, u otros eventos difíciles que han bloqueado al paciente por alguna u otra razón. Lo empleé en Camboya con resultados muy satisfactorios. Otro punto importante, trabajar el nivel de autoestima. La capacidad de perdonar, de sobreponerse a la rabia, a la sed de venganza o a la autocompasión es propia de las personas que poseen fortaleza interior. Si ante un acto grave quien lo sufre es capaz de sobreponerse y perdonar, está haciendo una exhibición de seguridad en sí mismo propia de alguien con autoestima sana. Ser optimista a veces requiere tiempo, pero el simple hecho de saber que se puede crecer ante el dolor, la esperanza de superarlo, puede resultar un bálsamo para aliviar las heridas. Evitar anularnos con sentimientos de culpa. Cuidado con convertirnos en víctimas. Hay personas que ante una fatalidad se encierran en sí mismas y evitan progresar. Acudir a hechos del pasado para autojustificarnos una y otra vez nos acaba enquistando, deteniendo nuestra trayectoria vital. Un punto importante, mirar hacia adelante. A perdonar se aprende cuando a uno le han tenido que perdonar.
Es un ejercicio sano, rebuscar en nuestro pasado reciente, en nuestra propia vida, el perdón de otros. Ver a la otra persona como digna de compasión. Decía Juan Pablo II, no hay justicia sin perdón. No hay perdón sin misericordia. Hay que tratar de sustituir lo negativo por sentimientos poderosos como la compasión y la misericordia. Y con eso cerramos el capítulo del perdón con bastante información clave que las invito a que podamos ponerlo en práctica. Cada uno de estos puntos, como verán, requiere bastante disciplina, bastante compromiso, pero no son cosas difíciles. No es necesario que vayamos a terapia quizás para empezar a practicarlos. Si es que igual los casos son muy complicados, siempre la terapia pues también es una opción muy buena para poder manejar casos quizás con traumas más severos. Pero empecemos con la información que tenemos a la mano. Y ahora continuamos en el capítulo de qué es la compasión. Justo aquí nos habla lo importante que es la compasión y la misericordia para perdonar. ¿Qué es la compasión? La empatía es sentir lo que siente otro, ponerse en el lugar de la otra persona. La compasión, literalmente sufrir juntos, es una capacidad que eleva a quien la ejercita. No solo entiendes el dolor que atraviesa el prójimo, sino que conectas con su sufrimiento, intentando emplear todas tus herramientas personales para ayudarlo a salir adelante. Trabajar la compasión desde el corazón tiene efectos maravillosos en la mente, en el cuerpo y en la relación con los demás. Es una tarea, es una manera de liberarse de la rabia y del odio, aportando paz y equilibrio. Obviamente, la capacidad de empatizar es distinta en cada individuo, pero puede trabajarse, lo que nos ayudará en nuestras relaciones personales y profesionales. Hoy existe un miedo enorme a sentir el dolor de otros, a acercarse al sufrimiento ajeno debido a que eso nos quita el placer de nuestro día, porque nos sentimos vulnerables. Al sentir de cerca emociones de otros, podemos reabrir heridas de nuestra propia vida. No somos capaces de ayudar y surge la frustración de sentir que no se es útil. Nos angustia sentir demasiado y llevarnos el problema a casa. Esto sucede en ocasiones en las terapias o en casos de personas muy sensibles. El dolor escuchado es tal que uno sale excesivamente removido. Por lo tanto, es muy necesario conocerse y saber hasta qué punto podemos entregarnos a los demás sin medida. Esta parte es importante, siempre tener límites personales, porque no podemos siempre tener la solución para problemas de las otras personas. Así que es importante, como menciona aquí el libro, que nosotros nos conozcamos y sepamos cuáles son nuestros límites personales. No hay que buscar la forma de querer resolverlo todo o estar completamente presente porque eso también es muy desgastante y puede ocasionar algunos daños contraproducentes. Habiendo conocido estos puntos importantes sobre la compasión, la invitación es poder conectar con este sentimiento, quizás con algún caso cercano que conozcamos de familiares o amigos, pero prestando mucha atención en estos puntos para no excedernos en algo. Todo exceso es malo. Y ahora vamos a ver el tema vivir angustiado por el futuro, el miedo y la ansiedad. Vamos a conocer el caso de John. John, varón de 35 años, estaba trabajando en las Torres Gemelas el día 11 de septiembre del 2001. Se encontraba en la segunda torre. Bajó las escaleras a la velocidad del rayo. Consiguió salir del edificio y permaneció varias horas entre los escombros. Al darse cuenta de que había resistido un ataque terrible, buscó a otros supervivientes entre las ruinas.
Sentía la muerte de cerca mientras gritaba desesperado, buscando restos de vida entre los cadáveres que le rodeaban. Varios de sus compañeros fallecieron ese día. Meses después, él no era capaz de estar a oscuras. Tenía pesadillas recurrentes en las que se levantaba sudando y chillando. No fue capaz de subirse a un avión hasta muchos años después. Su mente se bloqueaba con facilidad y su cuerpo se tensaba con pequeños sonidos, imágenes o recuerdos de aquel día. John precisó terapia durante años para superar su angustia, su trauma y su miedo atroz. Empecemos por el principio. El miedo nos acompaña desde el nacimiento. Es una realidad que ha existido siempre. Sin miedo seríamos criaturas insensatas e imprudentes. La manera en la que gestionamos esa emoción nos define en nuestro desarrollo como personas. El miedo, en principio un mecanismo primario de defensa, se puede convertir en nuestro gran enemigo y perturbar nuestra percepción de la vida. Tito Livio expresaba al tratar sobre este asunto: el miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. Esta parte es muy real. El miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. El temeroso percibe su entorno como algo hostil, que le altera y le convierte en un ser vulnerable a todo. Y no debemos olvidar que los grandes desafíos poseen un componente de incertidumbre, ya que nada grande comienza sin un poco de miedo. Nada grande comienza sin un poco de miedo. Otra frase para poder anotar en nuestra agenda o libreta y llevarla siempre como recordatorio y compartirla con aquellas personas que a veces tienen mucho miedo de enfrentar algún nuevo paso, algún nuevo camino. No es cuestión de eliminar el miedo, no es cuestión de eliminar el miedo, sino de saber que existe y aprender a gestionarlo de forma correcta. Recordemos, chicas, que el miedo siempre va a existir, así que si alguna vez pensamos que vamos a eliminar el miedo de nuestra vida, eso no es posible. Tenemos que aprender a vivir con el miedo y sobre todo a poder gestionarlo. No controlarlo, sino gestionarlo con herramientas que nos permitan estar en paz. El miedo es una emoción clave y fundamental en nuestro equilibrio interior y en nuestra supervivencia. Uno precisa tener miedo a ciertas cosas para no lanzarse a todo tipo de periplos y aventuras sin medida. Cualquier ser humano posee temores en su vida, los valientes y los triunfadores también. La diferencia está en que los que triunfan saben gestionar el miedo. La ansiedad, cuando se asienta, tiene un efecto terrible en el organismo. Cualquiera que haya padecido un ataque de ansiedad o de pánico experimenta una realidad pavorosa. Aunque uno sea consciente de que no va a morir de un infarto, en esos instantes la mente no permite distinguir con claridad. Lo que caracteriza a la ansiedad es el miedo, un miedo vago y difuso, en ocasiones sin origen claro, que deriva en angustia y en bloqueo emocional. La valentía no es ausencia de miedo, sino capacidad de prosperar y avanzar pese al miedo. La gestión de las emociones es básica para el equilibrio personal. A veces el miedo es tan intenso que realiza un golpe de estado. Toma el control de nuestra mente y pasa a monopolizar nuestro comportamiento. En esos casos, la vulnerabilidad de la persona que lo padece es grande y cualquier estímulo exterior, por pequeño que sea, puede provocar una reacción desproporcionada que altere química y fisiológicamente el organismo. Es en ese ecosistema en el que surgen la ansiedad, el miedo patológico que nos bloquea e impide hacer una vida normal. ¿Y cómo funciona el cerebro ante el miedo? ¿Qué sucede exactamente en la ansiedad?
El centro del miedo se encuentra en la amígdala cerebral, localización físicamente pequeña, pero muy relevante en nuestra vida y comportamiento. La amígdala, según estudios recientes, está activa en la gestante desde el final del embarazo. Tiene una gran capacidad para almacenar recuerdos emotivos y reacciona dependiendo de las emociones que surgen. Procesa la información relativa a las emociones y avisa al cerebro y al organismo del peligro, de que algo no va bien, activando la respuesta o reacción de miedo o ansiedad. El hipocampo, fundamental en la memoria del aprendizaje, codifica sucesos amenazantes o traumáticos en forma de recuerdos. Aquí nuevamente estamos recordando cuál es el funcionamiento interno del cerebro cuando tenemos miedo o ansiedad. Aquí la protagonista, como siempre, la amígdala, de la cual ya hemos hablado en muchos libros. El centro del miedo está en la amígdala. Ahí se localiza físicamente y en realidad es un músculo muy pequeño, muy diminuto, pero es tan relevante en nuestro comportamiento. Y según estudios, este músculo pequeño que es el centro del miedo, la amígdala, se activa desde que estamos en el vientre de la madre y tiene una capacidad para almacenar todos nuestros recuerdos emotivos. Y vamos reaccionando conforme van surgiendo. Continuemos. Un caso real de mi propia vida. Vamos a conocer un caso de la autora. Estaba estudiando primero en medicina. Estaba estudiando primero de medicina. En época de exámenes, muchos acudíamos a la biblioteca de la Universidad Autónoma en Madrid porque no cerraba por la noche y había un buen ambiente de estudio. Tenía examen de física médica el día siguiente, 13 de junio. Recuerdo la fecha ya que ese día es mi santo e iba a celebrarlo por la tarde. Había quedado en la biblioteca con dos amigos que estudiaban ingeniería para que me explicaran mejor algunos conceptos que me costaba entender. Salí en torno a la 1 menos cuarto de la madrugada de la biblioteca, cogí el coche y volví al centro de Madrid. Circulaba por una vía de doble carril bien iluminada. No iba especialmente rápido, pero de repente, en una curva, vislumbré un coche que se dirigía en la dirección contraria hacia mí. Tengo grabados en mi retina los faros del coche a pocos metros de distancia. Pegué un volantazo y lo esquivé. Me latía el corazón a mil, me temblaba el cuerpo. Me paré en el arcén a pocos metros y me eché a llorar. De repente, escuché un golpe en seco terrible. Miré hacia atrás, pero no alcancé a ver nada. Llegué a casa aterrorizada y desperté a mis padres. No podía dejar de llorar. Rezaba agradeciendo a Dios estar viva, pero no conseguía relajarme. Puse la radio para ver si se me pasaba esa sensación de pánico que seguía reinando en mi mente. Al cabo de unos minutos escuché: accidente en la carretera de Colmenar. Kamikaze colisiona contra dos coches. Hay 4 fallecidos. Esa noche me marcó profundamente. No dormí ni un instante. Al día siguiente por la mañana, mi examen fue un auténtico desastre. Durante la tarde me dediqué a visitar amigos y familiares. Estaba consternada. Incluso semanas después, si escuchaba un frenazo en la calle o el sonido de un motor más alto de lo normal, todo mi cuerpo volvía a resentirse, con taquicardias, temblores y angustia. Tardé varios meses en superarlo. Todas las semanas recorría exactamente el mismo trayecto. No quería bloquearme y no ser capaz de volver a enfrentarme al coche o evitar ciertas vías. Hoy en día es
Este suceso está completamente superado, pero este hecho me ayudó mucho a entender los bloqueos por miedo o ansiedad. Este caso revelador posiblemente nos traiga a la mente quizás algún caso de menor o mayor escala que hayamos pasado o que hayamos escuchado de algún familiar, de algún amigo, que también nos permite a nosotros darnos cuenta de cómo los bloqueos por algún tipo de miedo, por algún tema de ansiedad, están presentes más de lo que nosotros quisiéramos reconocer. Y vamos a conocer finalmente un último caso para terminar la lectura de hoy, que se titula El caso de Blanca. Blanca fue una noche a recoger su coche en un aparcamiento subterráneo. Solía ir en autobús, pero ese día había tenido que hacer varios recados antes de entrar a trabajar y dejó el automóvil en un parquín cercano. Al llegar, observó que estaba poco iluminado, vacío, sin seguridad ni control. Llegaba muy cansada. Había tenido un día difícil, con varios conflictos, y se encontraba exhausta y sin fuerzas. Acudió apresuradamente a la caja automática para pagar cuando escuchó un ruido. Un tipo con mala pinta se le acercó. Recordó entonces una escena acontecida años atrás cuando trabajaba en Brasil y le robaron durante la noche. El corazón le latió con fuerza. Comenzó a sudar, su mente no conseguía pensar con claridad. Querría estar en el coche. No había nadie más cerca y la angustia la acechaba. Vamos a quedarnos hasta aquí, chicas, para terminar mañana el desenlace de la historia de Blanca y la reflexión sobre estos hechos traumáticos, invitándolas a que puedan nuevamente leer lo que hoy hemos avanzado en el libro sobre los casos de trauma, los casos postraumáticos, y lo importante que es poder reconocerlos, tratarlos con paciencia sobre todo, para poder superarlos o estar conscientes también de que son hechos que nos cambian la vida, pero que también nos dejan un gran aprendizaje. Voy a terminar la grabación de la sesión de hoy para poder conversar un poco sobre los puntos que hoy día hemos discutido.